Bien, bienvenidos a esta clase. Habíamos estado viendo sobre válvulas, ¿no es cierto? Y estas válvulas habíamos visto, ya habíamos visto la simulación de estas válvulas en FluidSim, ¿no es cierto? Eh, Habíamos visto el funcionamiento de las válvulas. ¿Qué quiere decir cuando tiene dos posiciones? Literalmente quiere decir que se sobrepone una posición a la otra, ¿no? Es decir, cambia de posición, ¿no es cierto? Entonces, las vías se van a la nueva posición, ¿no es cierto? Eso es lo que habíamos visto. Entonces, también habíamos visto en la clase pasada, habíamos visto el tipo de mandos que tenemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en simulación habíamos visto que podemos poner un botón, ¿no es cierto? Manual, ¿no es cierto? También podemos poner una palanca, también podemos poner un pedal. Entonces, de acuerdo a las necesidades del proceso, nosotros podemos poner cualquier tipo de accionamiento y cualquier tipo de válvula, ¿ya? Vamos a ver rápidamente lo que falta de teoría de válvulas y al final vamos a hacer una pequeña simulación sobre lo que es válvulas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, esta válvula, ¿no es cierto? Analicemos esta válvula. Ángel, ayúdeme, por favor, diciéndome qué tipo o qué nomenclatura de válvula es esta. Este es 2-2. Muy O sea, bien, dos vías y dos posiciones. excelente, 2 vías, 2 posiciones. Aquí, antes de continuar aquí, eh, cuando nosotros tenemos así, ¿no es cierto? Antes nosotros teníamos con números. Otros tipos de simbologías, ¿no es cierto? Otros tipos de estándares se acostumbran a poner letras, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la letra P significa presión de aire. La letra A significa, bueno, es una conexión de trabajo. No significa nada, es una conexión de trabajo más bien, ¿ya? Puede significar actuador, pero el asunto es que si es que, por ejemplo, yo tengo más de una conexión de trabajo, ¿no es cierto? Una conexión que se conecta a un actuador, tengo dos, tengo tres, entonces yo ocupo las primeras letras del abecedario, A, B, C, ¿no es cierto? Para identificar conexiones de trabajo. Presión de aire siempre va a ser P. Y escape de aire, ¿no es cierto? Va a significar R. R es escape de aire, ¿ya? R es escape de aire. Entonces, si yo tengo más de un escape de aire, voy a comenzar con las letras que siguen a R, ¿no? R, S, T, para identificar que son escapes de aire. Entonces, son tres tipos de letras, recuerden. La letra P, presión. La letra A, que significa actuadores o conexiones de trabajo, ¿no es cierto? Y en la letra A, si tengo más de una conexión de trabajo, entonces utilizo las siguientes letras. A, B, C, D, ¿no es cierto? Y la letra R, que significa escape de aire. Ese escape de aire, ¿no es cierto? Si tengo más de un escape de aire, sigo con las letras R, S, T, ¿ya? Esas son las letras que se utilizan. ¿Sí está entendido? La letra A, conexión de trabajo, dijo. Sí, A, conexión de trabajo. Ya. La letra P, presión de aire. Y la letra R, fuga. Entonces solo va a haber una sola P o Una si van sola a... P. Ah, Una ya. sola P, ajá. Casi siempre hay solo una conexión de trabajo. Eso lo vamos a ir viendo en las válvulas. Casi siempre hay solo una entrada de trabajo, ¿ya? Y escapes de aire si hay dos, tres. Conexiones de trabajo si hay dos, tres. Bien, dicho eso, otra de las cosas que quiero hacer caer en cuenta es que, ¿se acuerdan que en la clase pasada les había dicho que un triángulo hacia arriba, ¿qué significaba? Ingreso de aire. Muy bien, presión de aire, Presión de aire. presión de aire, ¿no es cierto? Presión de aire. Y un circulito así también significa presión de aire, pero un círculo así, con un punto en la mitad, también significa, las dos significan presión de aire o alimentación de aire comprimido, ¿ya?
las dos formas. Entonces, por ejemplo, en esta forma se ha utilizado un círculo con un punto en la mitad para indicar que es presión de aire. Y se dan cuenta que ese círculo está en la letra P. Entonces, las dos significan presión de aire, ¿ya? Bien, ahora sí, muy bien. Ángel nos dijo que esto es una válvula 2-2, dos vías, dos posiciones, lo cual es correcto, ¿no es cierto? Anderson, en la primera posición, que es la de la derecha, qué pasa con las vías? En ese caso ahí tenemos la alimentación de aire en forma de círculo, está bloqueada la entrada. Ujú. Entonces no hay conexión, ¿no? En la La posición no está en estado de reposo. muy bien, en estado de reposo. Estado neutro, estado de reposo, es lo mismo. La segunda posición, si cambia de posición. En ese caso ya hay el flujo del aire. Muy bien, hay flujo de aire, excelente. Ahora vamos a ver la construcción de esta válvula, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que les había dicho que las válvulas se construyen a partir de dos formas? Una de por válvula de asiento y otra por válvula de corredera, ¿no es cierto? Justo era lo que teníamos en las primeras diapositivas, ¿no? Válvulas de asiento o válvulas de corredera son el tipo de construcción, ¿no es cierto? Entonces, miren, cuando el aire, en este primer caso, cuando el aire ingresa por aquí, ¿no es cierto? El aire está ingresando por aquí. El aire se encarga de presionar la esfera, ¿no es cierto? De manera que logra que se asiente sobre estas bases y se cree un sello perfecto, impidiendo el paso del aire a la siguiente vía, que es la vía A. ¿Sí se dan cuenta? Impide el paso del aire a la vía A. Cuando el aire, en la primera posición, ¿no? Cuando el aire está intentando ingresar, ¿no es cierto? Lo único que hace es presionar más la esfera de manera que se haga un sello perfecto. ¿Ya? Esa es la primera posición. ¿Listo? Vamos con la segunda posición. La segunda posición se da cuando presionamos este botón de aquí, ¿no es cierto? Cuando presionamos este botón de aquí, se da la segunda posición. Entonces, voy a simular que se está presionando el botón, ¿no es cierto? El botón se presiona de esta manera, ¿no es cierto? Cuando el botón se presiona, ¿no es cierto? Cuando el botón se presiona, empuja esta esfera hacia afuera, ¿no es cierto? ¿De qué manera? De manera que, o para qué, para que el aire que está por aquí, ¿no es cierto? Ya la esfera está levantada, pueda pasar por estos lados, ¿no es cierto? Porque la esfera se levantó por un esfuerzo mecánico, ¿no es cierto? Por un esfuerzo manual, se levantó aquí, se presionó y se levantó la esfera, entonces el aire puede pasar por aquí y sale por acá. El aire sale por acá. ¿Ya? Entonces, miren, esa es la posición 1 y la posición 2. ¿Cómo ingreso o cómo logro pasar a la posición 2? A través de la presión de este palpador mecánico, ¿no es cierto? De este botoncito de aquí. Presiono este botón de aquí, ¿no es cierto? Y paso a la posición 2. ¿Sí está entendido? En ese caso, la, el gráfico son las mismas válvulas, digo, solo que abajo está el símbolo. Exactamente, es la misma válvula, ¿no? Las dos son las mismas válvulas. Aquí abajo está el símbolo, Ah, ya. arriba está la construcción de la válvula. Ah, ya. Ya, sí, Ángel, ya, muy bien. Excelente. Ángel, Sí, Inge, sí está claro hasta aquí. ya, muy bien. Vamos con la siguiente válvula, la válvula de la derecha. Anderson, ¿qué tipo de válvula representa este símbolo? en ese caso es de dos vías, dos posiciones también. No. ¿Cuántas vías tengo? ¿Tres?
3 vías, ¿no? 1, 2, 3 vías. Entonces sería 3 vías, 2 posiciones, ¿no es cierto? Ya, en la primera posición, Anderson, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa en la primera posición, la posición de la derecha? Ahí en la vía de alimentación está bloqueada, Muy bien, pero en la vía de 3 a 2 o de 2 a 3 hay descarga. muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que en la primera posición, ¿no es cierto? El aire está conectado así. Está conectado de aquí, ¿no es cierto? Y de aquí se conecta por acá, que es la salida, ¿no es cierto? Esa es la primera posición. Mientras que el aire que está intentando ingresar por acá, ¿no es cierto? Porque por aquí hay presión. Lo único que está haciendo es presionar la esfera de manera que se cree un sello perfecto, ¿no es cierto? Entre la esfera y su asiento, ¿no es cierto? Entonces el aire, la presión de aire no pasa, pero sí está fugando el aire. Ya, esa es la primera posición. La segunda posición logro cuando, la segunda posición logro cuando presiono este botón de aquí, ¿no es cierto? Cuando presiono este botón de aquí, ¿no es cierto? Cuando presiono el botón de aquí, este palpador, este botoncito de aquí, lo presiono de una manera manual, mecánica. ¿Qué pasa? La esfera se levanta, ¿no es cierto? La esfera se levanta. Entonces, el aire que estaba queriendo ingresar, por aquí, ahora sí logra ingresar, logra pasar, ¿no es cierto? Logra pasar por aquí y ahora sí está pasando por aquí, ¿no es cierto? Y saliendo por acá, ¿no es cierto? Entonces, todo el aire está saliendo por aquí, ¿ya? Todo el aire, ¿por qué? Porque presioné este botón de aquí y el botón de aquí empujó la esfera, entonces el aire viene por acá, ¿ya? Ahora, este mismo, déjeme borrar aquí, ya. Este mismo, este mismo sistema, ¿no es cierto? Hace que cuando se presione, ¿no es cierto? Este, ¿cómo se llama? Ese conducto de aquí, que es el conducto am, para botar el aire, ¿no es cierto? De alivio, este conducto de aquí quede bloqueado, ¿no es cierto? Cuando presiono, este conducto queda bloqueado. Entonces solamente el aire pasa y desde P hacia R, ¿no es cierto? Esa es la segunda posición. Entonces, aquí abajo tengo el símbolo, aquí arriba tengo la construcción de la válvula. Aquí abajo tengo los símbolos, aquí arriba tengo la construcción de la válvula. ¿Sí está entendido? Sí, Inge. Ángel, Sí, ingeniero. Está entendido. ¿alguna pregunta tal vez? Ya, si me entendieron esta parte, ¿no es cierto? Las otras válvulas, que son un poco más complejas, las van a entender súper rápido. Entonces vamos a ver. Siguiente válvula, ¿no es cierto? Miren, aquí tengo dos tipos de válvulas. Primero, una válvula de asiento. Esta válvula de asiento, en este caso, a la izquierda, ¿no es cierto? Tiene que un disco. Ya no tiene una esfera, ¿no? Una bola, sino tiene un disco. Por cierto, si se dan cuenta que aquí dice que el retorno es por muelle, o sea, quien empuja hacia el otro lado para que se vuelva a la posición original es un resorte, ¿no es cierto? Miren, aquí está el resorte. Cuando yo dejo de presionar, este resorte vuelve y presiona la esfera sobre el asiento de manera que otra vez se vuelva a crear un sello aquí, ¿no es cierto? Sellos a los costados y la presión no pase, es decir, volvemos a la primera posición, ¿ya? El resorte. Lo mismo pasa acá, miren, aquí también tengo un muelle, ¿no es cierto? Que nos hace que vuelva a la posición original, aquí también va a haber un muelle. Acá hay un muelle, aquí también va a haber un muelle. Ahora, esta válvula, Ángel, ¿qué tipo de válvula es? Esta es 3-2. Muy bien, una 3-2, ¿no es cierto? En la posición original Ángel, ¿qué pasa
¿cómo se comporta? ¿Qué pasa con la presión? ¿Qué pasa con la conexión de trabajo? ¿Qué pasa con el escape de aire? ¿Qué está pasando en la primera posición? En primera posición, ejemplo, ingresa a la alimentación, se bloquea, no hay paso. En cambio, en la segunda posición, de entre A y R, hay un retorno. En la primera posición hay un retorno, ¿no? En la primera posición. Entre A y R. Ya. ¿Qué pasa en la segunda posición? Segunda posición, ejemplo, desde aquí, ejemplo, en la dimensión ingresa, es el aire, Ya. pero acá se bloquea, está Se bloqueado. bloquea el retorno, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, por cierto, R es de retorno, ¿no? De retorno de aire. Entonces, vamos a ver. Esta válvula, ¿no es cierto? Es una válvula 3.2, ya lo explicó Ángel. Muy bien, Ángel. Es accionada, ¿no es cierto?, para pasar de esta posición a esta posición a través de un palpador mecánico, ¿no es cierto?, a través de un botoncito. Y para regresar a la posición original cuando se deje de aplastar es a través de un resorte, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver. Primera posición, ¿no es cierto? El aire está ingresando por aquí, ¿no es cierto? Aire está ingresando por aquí y el aire comienza a presionar este disco, ¿no es cierto? A presionar en todos los sentidos este disco. Que es lo único que logra que el disco se selle perfectamente con su asiento, de manera que aire no pase por aquí. ¿Ya? No haya paso de aire por ahí. Listo. En cambio, ¿qué sí pasa? Lo que está en A, ¿no es cierto? Perdón. Lo que está en A, ¿no es cierto? El aire que está en A sí puede retornar por R. Esa es la primera posición, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, ingeniero. Anderson. Sí. Ya. Entonces, cuando yo presiono este botón, ¿no es cierto? Este palpador mecánico, lo que hago es transferir la fuerza a través de todo este eje, a través de este resorte, y levanto este disco un poco, ¿no es cierto? Entonces voy a ir borrando, porque esta es la primera posición, ahora viene la segunda posición, ¿no es cierto? Logro levantar un poco este disco, ¿no es cierto? Levanto un poco este disco y ahora el aire ya logra pasar por aquí. Ahora el aire ya está pasando por aquí, ¿no es cierto? De manera que viene por aquí, de ahí viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y logra salir, ¿no es cierto? Sale el aire al medio ambiente, ¿ya? Entonces, en la segunda posición, P se conecta con A. Y R, en la segunda posición, R, como, a ver, este pupo, no este pupo, este palpador, ¿no es cierto? Baja, ¿no es cierto? Esta parte bloquea a R de manera que en la segunda posición R queda bloqueada, ¿ya? No hay salida de aire. Esas son las dos posiciones. Entonces, miren, aquí abajo tengo, ¿qué tengo? Tengo el símbolo, ¿no es cierto? Y yo ya sé cómo trabaja, pero aquí arriba tengo la construcción, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Anderson, Ángel. No, ingeniero, no tengo ninguna. Anderson. Inge, pero en la segunda posición ya queda bloqueada la entrada pédica. ¿O cómo? En la segunda posición, no, pues, porque no es que se presiona este botón de aquí, levanta el disco y P logra pasar por aquí, pasa P, pasa, la presión de aire pasa por aquí y sale por A en la segunda posición. Lo que queda bloqueado es a esta parte, al bajar, bloquea este conducto. Entonces R queda bloqueada, pero P tiene conexión con A en la segunda posición, ¿no?
P tiene conexión con A y R queda bloqueada, tal como muestra aquí. Ahí, ahora sí lo entendí. Bien. Ya, ahí. Vamos con la siguiente válvula. A ver, Anderson, usted mismo. ¿Qué tipo de válvula es esta, la que tengo aquí abajo, el símbolo? En ese caso sería 5-2. Una 5-2, ¿no es cierto? Una 5-2. Lo que les decía, miren, aquí tengo una presión de aire, ¿no es cierto? ¿Cuántas conexiones de trabajo tengo? Una, Una. Conexiones de trabajo. dos. A y B, ¿no? A y B. ¿Cuántos Mm, escapes tengo? Dos también. R y S, ¿no? Lo que les decía, dos escapes, dos conexiones de trabajo. Entonces voy usando así. Si es que tengo más conexiones de trabajo, A, B, C, D, ¿no es cierto? Si es que tengo más escapes, R, S, T, ¿no es cierto? V, así, los escapes que tenga. Bien, entonces, en la primera posición, la presión pasa, se conecta con B y A desfoga por S, ¿no es cierto? Mucho ojo. Presión pasa por B y A desfoga por S. R queda bloqueada. Vamos a ver. Primera posición, ¿no es cierto? P conecta con B. Mire, P tiene conexión con B. ¿Sí se dan cuenta? Por Sí. aquí, por aquí, por aquí. P conecta con B. ¿Qué más pasa en la primera posición? A, ¿no es cierto? Conecta con S, desfoga por S. ¿Ya? ¿Sí está claro? Sí, estamos bien. Ya, listo. Si me entendieron ahí, excelente. Ahora, Ángel, Sí, sí, estoy entendido. Está ya. Ahora entendido. pónganme mucha atención. Necesito que utilicen su imaginación porque esto va a ser así. Se presiona este botón, ¿no es cierto? Se presiona este botón y todo esto se mueve más acá, ¿no es cierto? Se mueve más acá. ¿Qué es lo que pasa ahora? Si esto se mueve, ¿no es cierto? Más acá, en el siguiente movimiento, B va a estar conectado con P. Perdón, B va a estar conectada con R. ¿Sí se dan cuenta? Voy a intentar hacer el gráfico. Eh, en el siguiente movimiento, ¿no es cierto? B va a estar conectada con R. ¿Por qué? Porque en esa parte, espérenme. Ya, a ver, vamos a ver. Siguiente movimiento, ¿no? Mucha atención, por favor. Que me entiendan. Más o menos va a estar así. Siguiente movimiento. Siguiente movimiento. B va a estar conectada con R. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que está en B, ¿no es cierto? Va a salir por ese punto y va a salir por R. ¿Ya? Entonces, miren, B, que está aquí, ¿no es cierto? Aquí abajo, ubíquense aquí. B está aquí. A está aquí, ¿no es cierto? R está aquí. Están muy unidas las estas, pero R está ahí. P está aquí. Y S está aquí, ¿ya? Entonces, mucho ojo. En el siguiente,
B se conecta con R, ¿no es cierto? B se conecta con R, ¿verdad? Aquí está muy, muy cerca. La presión P, ¿no es cierto? Si logra salir por aquí, la presión P si logra salir por aquí y se conecta con A. Se conecta con A. Y S queda bloqueada. ¿No es cierto? Ese es el siguiente movimiento. S queda bloqueada. ¿Ya? Cuando se mueve la corredera. Cuando se mueve todo este émbolo, ¿no es cierto? Los émbolos se mueven, ¿no es cierto? Quedan así. Entonces, B conecta con R, P conecta con A, S queda bloqueado. ¿Ya? Esa es la segunda posición. ¿Sí está claro? Sí, que sí se lo entiende. Ya. Ángel. Sí, ingeniero. Ya. Ahora, esto es importante porque estas dos válvulas representan la forma de construcción que habíamos determinado al inicio, ¿no? Dos tipos de construcción, por asiento y por correderas. Entonces, por asiento es esta válvula, ¿sí se dan cuenta? Esta válvula de aquí, que lo que hace es poner un disco, un cono o una esfera, ¿no es cierto? Y lo que hace es sellar, ¿no es cierto? Cuando se asienta el disco, el cono o la esfera, sella. En cambio, esta válvula de acá es por correderas, ¿no es cierto? Y como yo mueva los émbolos, la corredera, ¿no es cierto? Como yo corra hacia la derecha o hacia la izquierda todo el sistema, voy a ir conectando otras vías, ¿no es cierto? Voy a ir bloqueando otras vías también, ¿no es cierto? Entonces, así es como funcionan estas dos válvulas, ¿ya? Correderas y de asiento. Bien, si me entendieron esto, lo demás va a ser sumamente fácil. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, explíquenme esta válvula. Ángel, explíqueme esta válvula. Comienza explicando desde aquí abajo y de ahí dígame qué pasa acá arriba. Ya. Entonces, esta válvula es 3 vías y 2 posiciones. Muy bien. Ya. Entonces, en la primera posición, ya, digo que aquí el ingreso en P Ujú, está bloqueado. muy bien. Entonces, no permite acceso. En cambio de A, sé que no le miro aquí yo. Hacia R. Ya, hacia E, entonces ahí tiene un retorno. Muy bien. ¿Ya? En la segunda posición, ejemplo de P, tiene la presión ingresa al aire. Ya. Pero en cambio R está bloqueado. Muy bien. Eso es ¿Ya? en el símbolo, ¿no es cierto? Ahora Sí, vamos en el acá. símbolo. Ahora vamos acá arriba. En la primera posición hay paso En la libre primera desde A posición es hacia sí, R. ingresa hacia A y se comunica hacia R. Ya. En la Y segunda posición, ¿qué pasa en la segunda? ¿Cómo cambio a la segunda posición en esta válvula? como es, lo acciono, Ya. entonces, y cambia de posición. ¿Cómo se acciona esta válvula? Y ¿Cuál era este símbolo? ese era de muelle. No. Este es de Ese muelle. era. Este es de control neumático, ¿no? Este es control Ah, de aire. es. Entonces, el aire viene y empuja todo este de aquí, ¿no? Este mecanismo, este émbolo de aquí empuja el aire. ¡Pum! Empuja. ¿Qué pasa cuando se empuja este de aquí, este mecanismo? Y entonces eso se mueve hacia allá, cambia de posición. Ya, Y, y P permite ingreso del aire hacia A. ya, muy bien. P comienza a Y pasar. luego entonces, el otro, en cambio, el de hacia aire queda bloqueado en aire. Muy bien. Excelente, ¿no es cierto? Esa es la lectura de estas válvulas. ¿Ya? Muy bien, gracias Ángel. Bien, esa es la lectura de esta válvula. Vamos a continuar. Anderson, ¿me podría ayudar, por favor, con la lectura de esta válvula? Así como lo hizo Ángel.
Claro, a ver, en este caso estamos tratando con una válvula de 5 vías, dos posiciones. Excelente. Ya en la primera posición vemos que el aire ingresa por P y se comunica con B. Ya. De A a S existe un retorno Ya. y R en ese caso está bloqueada. Muy bien. Entonces ahora vamos acá arriba, ¿no? Ya en la posición 2, ya. En la posición 2, en este caso, al momento de accionar mecánicamente, entonces ya ¿P con cuál se conecta? quedaría P con A, Muy bien. P con A, P B. con R Muy y bien. S queda bloqueada. Muy bien. Entonces ahora Y vamos R acá. queda bloqueada. Ahora vamos acá arriba. Inicial, posición inicial. P está conectada con B, ¿no? ¿Qué Ajá, más? A con S. A con S. Muy bien, esa es la primera posición, ¿no? Y R. Y Y R R está bloqueada. bloqueada, ¿no? R no tiene conexión. Ahora, en la segunda posición, eh, esto se va a mover hacia la izquierda, ¿no? Cuando ingrese aire, igual, esto es X significa conexión por aire, esto significa conexión por aire o control por aire. Esto se va a mover hacia la izquierda. ¿Y qué va a pasar? En este caso, Va a P pasar que P se va a comunicar con A, con A, ¿no? B, ¿con qué se va a comunicar? con R. Con R, ¿no? Y S Va a quedar bloqueada. queda bloqueado. ¿Ya? Bien, bastante fácil, ¿no? Muy bien. Acá tenemos otra válvula, la voy a explicar sumamente rápido. Esa válvula es la misma que la anterior, ¿no es cierto? Es la misma que la anterior. La única diferencia de esta válvula es que tengo control por aire a la izquierda y control por aire a la derecha. ¿Sí se dan cuenta? Control por aire. Entonces, si yo quiero moverme, ¿no es cierto? Hacia la izquierda tengo que tener aire aquí en X. Y si quiero moverme, perdón, si quiero moverme hacia la derecha, tengo que tener aire en X. Y si quiero moverme hacia la izquierda, tengo que tener aire en Y, ¿no es cierto? Pero es la misma válvula, ¿no es cierto? Miren, inicialmente P está conectada con B y A con S. Si yo muevo todo hacia la derecha, B va a estar conectada con R y P va a estar conectada con A. ¿Ya? Es lo mismo, ¿no? De hecho, aquí arriba tengo la posición inicial donde P está conectada con B, ¿no es cierto? Miren, P con B y A con S, A con S. Esta es la segunda posición donde P está conectada con A, si se dan cuenta, P con A, miren, P con A y B con R, ¿sí ven? B con R y S queda sellada, ¿ya? Es la misma válvula anterior, ¿no es cierto? Las mismas válvulas anterior, pero lo único que cambia es el tipo de control. Ahora tengo un control por aire. Yo puedo tener un control mecánico como el de, perdón, un control mecánico como el de aquí, un control neumático como los de acá, ¿no es cierto? De lado y lado. Puedo tener un control por resorte para regresar o puedo tener un control por neumático para regresar, ¿ya? Entonces, otro tipo de control sumamente rápido, lo voy a explicar esto, es el control por control eléctrico, por electroválvula o solenoide, ¿no es cierto? Lo vamos a ver más adelante, pero ¿cómo funciona esto rápidamente? La solenoide, ¿no es cierto? No es más que un electroimán. Entonces, les decía que la solenoide no es más que un electroimán, ¿no es cierto? Es decir, una bobina donde su núcleo es ferromagnético, de manera que cuando se activa los campos magnéticos se concentran en el núcleo, de manera que crean un imán, ¿no es cierto? Inducido. Y esto hace que, por ejemplo, en este caso,
este sistema, ¿no es cierto? Déjeme apuntar. Este sistema, ¿no es cierto? Que se le conoce como martillo, porque es algo que se mueve como un martillo, golpea como un martillo, ¿no es cierto? Se ha traído hacia esta parte de acá, entonces ¡puc! Sube, ¿no? Al momento de subir, hace que en este caso la presión se conecte con A, ¿no es cierto? Bueno, en este caso lo que hace es repeler, ¿no? Según estoy viendo, aquí repele, ¿no? Cuando se conecta el electroimán, esto se repele, entonces hace que baje este sistema, el disco baja, y lo que hace es, puede pasar la presión con A, cambia de posición. Y R queda bloqueada, ¿no es cierto? En cambio, pasa lo contrario cuando se deja de conectar el imán, hace que vuelva a la posición original y A se conecta con R en la posición inicial, ¿no? Es la misma válvula, ¿no es cierto? Es la misma válvula que hemos visto anteriormente, pero ahora la estamos viendo con una conexión, perdón, con un control eléctrico, ¿no? Este es el control eléctrico. Mucho ojo que hemos visto, control, bueno, hemos comenzado desde acá, control manual, ¿no es cierto? Esto es control manual, palanca, control manual, botón, control manual. Esto se le conoce como palpador mecánico. Ese palpador mecánico no es más que un botón, pero no es diseñado para que lo presione o lo active la mano humana, ni el ser humano, sino un elemento mecánico, ¿no? Entonces, este es el control mecánico y este es el control neumático, es decir, controlado por aire, ¿no? Y ahora por último tenemos el control eléctrico, ¿ya? Tres formas de controlar las válvulas, ¿no es cierto? Ahora, estas válvulas, ¿no es cierto?, que nosotros estamos viendo, se llaman válvulas distribuidoras, ¿ya? Válvulas distribuidoras. ¿Por qué se llaman válvulas distribuidoras? Porque nos permiten, estas válvulas permiten distribuir el aire, ¿no es cierto? Estas válvulas permiten distribuir el aire a actuadores o a otras válvulas, ¿no es cierto? Entonces nosotros controlamos la válvula, las posiciones de la válvula y con eso nosotros podemos controlar la distribución. Por eso se llaman válvulas distribuidoras neumáticas, ¿ya? Son las válvulas más utilizadas para controlar, bueno, de hecho son las únicas válvulas que se utilizan para controlar los actuadores neumáticos. Cuando hablamos de actuadores neumáticos, hablamos de principalmente cilindros, pero también podemos tener motores, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Ángel Anderson, De mi parte, no. muy bien. Anderson, bien. Bueno, Anderson, cuando se conecte me avisa. Bien, vamos a ver. Escribió en el chat, Inge, el Ah, ya, compañero ok. Anderson. Listo, muchas gracias. Excelente. Bien, entonces vamos a ver rápidamente el control de un cilindro de simple efecto, ¿no es cierto? Este es algo que no hemos visto aún. O sea, el cilindro ya lo hemos revisado, pero aún no lo hemos estudiado a fondo. Pero vamos a estudiarlo así, o vamos a dejarlo así. El cilindro de simple efecto, ¿no es cierto? Es un cilindro que tiene solamente una entrada de aire, ¿ya? Una entrada de aire. Y por esa, bueno, no una entrada, sino una vía, ¿no es cierto? Y por esa vía entra y sale aire. Entonces, por ejemplo, aquí está el cilindro, ¿no es cierto? Miren, esta es la única vía, ¿no es cierto? Y por aquí va a entrar y va a salir aire. Ahora, cuando entra aire, significa que el cilindro se acciona y sale, ¿no es cierto? Y cuando el cilindro regresa, el resorte que tiene aquí es el que empuja el cilindro hacia adentro y el aire retorna y el aire tiene que salir por un orificio de escape o de salida, ¿no es cierto? O de retorno. Entonces, primero que todo, esta es una válvula 3.2, ¿no es cierto? Es una válvula 3.2. Este es un cilindro de simple efecto, ¿no es cierto? Entonces, en la posición normal de la válvula,
miren, en la posición normal, en la primera posición de la válvula, la vía de trabajo, que es esta vía de aquí, ¿no es cierto? Esta vía de aquí está conectada ¿al qué? Al retorno, ¿no es cierto? Al escape. Entonces, todo el aire que esté aquí en la posición normal está escapando, ¿no es cierto? La presión que está aquí, ¿no es cierto? En la vía 1, ¿no es cierto? Está bloqueada. Cuando yo presiono el botón, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver. Cuando yo presiono el botón y lo que va a pasar es que la posición 2 me va a permitir que el aire que estaba aquí en la vía 1, la presión de aire, entre, ¿no es cierto? Y que haga que el cilindro salga. ¿Ya? El cilindro salga. ¿Sí está claro? Entonces, miren, ahí presiono el botón, pasa a la posición 2, el cilindro sale. Suelto el botón, pasa a la posición 1, el cilindro regresa y desfoga por el R o por el 3, ¿ya? Así es como funciona el cilindro de simple efecto. Vamos a hacer una simulación de esto. Me gustaría que vayan preparando la computadora, el Fluid Sim, vayan abriendo el Fluid Sim, el que dice neumática. Ábranlo para que lo tengan listo. En un momento lo vamos a hacer. Vamos a ver de una vez el cilindro de doble efecto, ¿no es cierto? Cilindro de doble efecto tiene en cambio dos vías. Miren, una y dos. Dos vías por donde ingresa y por donde sale el aire. El cilindro de doble efecto significa que hace doble trabajo. Hace un trabajo neumático al salir y un trabajo neumático al entrar. Entonces, miren, en este caso tengo una válvula 5-2, ¿no es cierto? 5 vías, 2 posiciones, ¿ya? Entonces, en esta válvula 5-2, ¿no es cierto? En esta válvula 5-2, en la primera posición, ¿no es cierto? Todo lo que, todo lo que está en ese residuo, en esa parte de aquí, ¿no es cierto? El cilindro, todo lo que está aquí está desfogando por la vía 4 hacia la vía 5. En cambio, la presión de aire está ejerciendo presión para que el cilindro esté o permanezca dentro, ¿no es cierto? Si el cilindro está dentro, igual hay presión de aire aquí, ¿no es cierto? Igual hay presión de aire aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Presiono el botón, cambio de estado, y ahora, cuando cambio de estado, ahora sí, la vía 1, que es la presión de aire, se conecta con la vía 4, ¿no es cierto? De manera que hace que el cilindro salga. Y en cambio, lo que estaba acá, ¿no es cierto? Que antes tenía presión de aire, pero ahora está desfogando, viene por esta vía 2 y desfoga. ¿Ya? Y así es como trabaja un cilindro de doble efecto. ¿Ya? Un cilindro de doble efecto. Entonces, cilindro de simple efecto, ¿no es cierto? Cilindro de doble efecto. ¿Tienen alguna pregunta? No, ingeniero. ¿No? Mm, Ángel. No, ingeniero. Bien. Me confirman si están viendo el Fluid Sim. Sí. ¿Sí? Vamos a abrir un nuevo, ¿no es cierto? Y vamos a hacer la misma simulación de lo que estaba en las diapositivas. Entonces, me gustaría saber si es que me están siguiendo. Primero vamos a coger una fuente de alimentación, ¿no? Esta fuente de alimentación quiere decir que es un compresor, ¿ya? A este compresor, miren, yo puedo ponerle un depósito, ¿no es cierto? Algo que no les expliqué es que yo aquí tengo, miren, todos estos elementos, déjenme ver si se puede hacer más, no, no se hace más grande. Pero todos estos elementos de la izquierda, ¿no es cierto? Tengo fuente de alimentación de aire comprimido, compresor, ¿no es cierto? Miren, aquí tengo un compresor variable, una unidad de mantenimiento, tengo depósito, tengo filtros, tengo filtro ¿cómo se llama? Con trampa de agua, condensador de agua, filtro con trampa de agua y condensador de agua con purga automática, ¿no es cierto? Entonces tengo todos estos, tengo lubricador, ¿no es cierto? Ahora miren, ya aquí yo tengo mi aire comprimido, ¿no es cierto? Miren, el aire comprimido lo conecto al depósito, del depósito viene a la unidad de mantenimiento. Esta unidad de mantenimiento
me parece que le falta algo. ¿Quién me dice que le falta esta unidad de mantenimiento? Tiene todo, ¿no? Tiene el filtro, tiene la regulación, me le falta el lubricador. Entonces le pongo aquí y voy a conectar el lubricador. ¿Ya? Entonces ahí tengo. Miren, tengo compresor, tengo el, ¿cómo se llama? El depósito, ¿no es cierto? Tengo la unidad de mantenimiento y tengo la lubricación. Muy bien, ahora voy a coger, ¿no es cierto? Voy a coger las válvulas de vías configurables. Vengo acá, válvulas de vía configurable. Como ya vimos en la diapositiva, esa válvula de 3 vías, ¿no es cierto? 3 vías, 2 posiciones, es la válvula que yo necesito. ¿Para qué? Para controlar un cilindro de simple efecto. Entonces voy a poner el cilindro. De hecho, me vengo a actuadores y cojo el cilindro de simple efecto. Miren, aquí está el cilindro de simple efecto. Entonces voy a irlo configurando. Primero que todo, este 3, yo sé que es un desfogue. Entonces hago doble clic y señalo el desfogue, ¿no es cierto? Puedo coger cualquiera de los 3 últimos, miren. Cualquiera de los 3 últimos. Estos son desfogues. Este es un desfogue, digamos así, roscado. Se enrosca y queda ahí como que fuera parte de la válvula. Ese es un desfogue que es roscado igual, pero queda sobresalido. Y este es un desfogue con silencioso, ¿no es cierto? Es un desfogue con escape silencioso, se llama. Entonces yo puedo coger este, ¿no es cierto? Listo. Cualquiera de los 3 que escoja está bien. En uno, siempre voy a conectar la presión de aire y esto viene acá, ¿ya? Hasta ahí estoy, ¿no es cierto? No ha pasado nada, tengo todo listo. Y aquí voy a coger un botón, ¿no es cierto? Voy a coger este botón y acá voy a hacer un retorno por muelle, ¿ya? Entonces cogí un botón y un retorno por muelle. Bien, vamos a poner play. Miren, en un inicio, todo el aire que está aquí, ¿no es cierto? Por si acaso queden residuos de aire, está desfogando por 3, ¿no es cierto? Por la vía 3, así desfoga. Cambio de posición y miren, el cambio de posición y lo que está en la vía 1 se conecta con la vía 2, ¿no es cierto? Ingresando en esta cámara y haciendo que el cilindro salga. Cuando yo suelto, el resorte va a hacer que regrese. Y regresó, ¿no es cierto? Entonces, ese es el cilindro de simple efecto controlada con una válvula 3-2. Así funciona, ¿ya? ¿Sí está claro? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Anderson, Ángel, No, Inge, sí funciona. Ingeniero. ya. ¿Lo están haciendo conmigo? Sí, ingeniero. Sí. Excelente. Me avisan si es que no les funcionara, ¿ya? Vamos a poner stop. Vamos a coger este mismo, ¿no es cierto? Este mismo, y ya les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacerle doble clic en el cilindro, ¿no es cierto? Y aquí, miren, aquí dice cilindro de simple efecto avanzado, muelle retorno, cilindro de simple efecto retrocediendo, cilindro doble efecto. Y hago clic ahí. Cilindro doble efecto. Ahora, la válvula que se utiliza para este cilindro es una válvula, verán, puede ser esta válvula, desde la válvula 442, ¿ya? Esta válvula ya me permite manejar este cilindro. Esta válvula ya me permite manejar este cilindro. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Miren, conectar tal como están, así. Y yo sé que el 3 es desfogue. Entonces ahora le voy a poner el otro tipo de desfogue para que vean que es lo mismo. Igual voy a poner un botoncito, ¿no es cierto? Y un retorno por muelle. Y ya está. Ahora miren. Pongo play, ¿no es cierto? Miren lo que mostraba. Inicialmente, ¿no es cierto? El aire ingresa por aquí y ingresa a esta cámara y hace que el cilindro regrese.
Por si acaso haya residuo de aire, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Viene por aquí y desfoga todo el residuo que hay acá. Cuando yo presiono el botón, en cambio, ¿qué es lo que pasa? El aire viene en la otra vía, ¿no es cierto? Ingresa en la otra cámara, y hace que el cilindro salga. En cambio, lo que había aquí, ahora está desfogando, ¿no es cierto? Entonces, así es como funciona un cilindro de doble efecto y un cilindro de simple efecto. ¿Ya? ¿Sí está claro? Ahora vamos a poner pausa y vamos a hacer el control con esta válvula de acá. Esta es una válvula 5-2, ¿no es cierto? 5-2. Igual vamos a coger este cilindro y vamos a hacerle de doble efecto. Voy a poner un cilindro de doble efecto, ¿no es cierto? Pack. Ahora, aquí yo quiero que ustedes vean todas por ejemplo, miren, 2 vástagos, sin vástago, ¿no es cierto? Doble vástago pasante, ¿no es cierto? Y un vástago, ¿no es cierto? Miren, aquí tengo todo, ¿no es cierto? Detección, marca, amortiguación, miren, aquí pongo amortiguación. Todo lo que estábamos viendo lo podemos poner aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, un cilindro pasante, miren, ahí está el cilindro de doble vástago que es pasante, o sea, un solo eje, ¿no es cierto? Un solo cilindro. Entonces vamos a coger este, ¿no es cierto? El 1 siempre va a ser alimentación, si se dan cuenta. En cambio, desfogues si tengo 2, 3. Entonces voy a coger este desfogue, ¿cierto? Que es un desfogue silencioso. Voy a coger este otro desfogue. Y aquí los conecto tal cual como vienen, ¿no? Así. Miren. Voy a coger igual un botoncito acá. Y un retorno por muelle acá. Y ya. Entonces, miren. Pongo play, ¿no es cierto? Es el mismo funcionamiento que el de acá. Solo que en este caso yo tengo otro desfogue. Es decir, si se dan cuenta, aquí el desfogue se hace por la misma vía, por la vía 3. Si se dan cuenta, la vía 3, cuando cambio, la misma vía 3 es la que desfoga. Aquí el desfogue lo voy a hacer por diferentes vías. Entonces, miren, el desfogue cuando está dentro es la vía 5 y el desfogue cuando sale es la vía 3. ¿Sí se dan cuenta? Y entonces, así es como funciona. ¿Ya? Así es como funcionan estos cilindros. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿De dónde sacó la válvula 5-2? De aquí mismo. De válvulas, vías configurables y aquí está la válvula 5-2. Bueno, hay que poner pausa. Ahí está la válvula 5-2. ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿Les funcionó? ¿No les funcionó? Sí, a mí sí me funcionó. Bien. Bien. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Quiero que me pongan mucha atención. De hecho, vamos a hacer solamente con 2 cilindros, ¿ya? Voy a borrar este cilindro de aquí. Voy a borrar este nodo de aquí, ¿ya? Entonces me queda esto de acá, ¿cierto? Bien, a este cilindro, mucho ojo lo que voy a hacer. A este cilindro le voy a llamar el cilindro A. ¿Ya? El cilindro A. A este cilindro voy a llamarle el cilindro B. Cuando ya comienzo a ponerles nombres, me va a identificar, ¿no? Entonces, este cilindro
va a tener, vamos a poner etiquetas de accionamiento y va a tener una etiqueta que se va a llamar A0, ¿no es cierto? Y va a ser una etiqueta en el inicio, es decir, un sensor, ¿ya? En el inicio. Esto es, cuando llegue a 0, ¿no es cierto? Cuando llegue a 0 milímetros, va a encenderse la etiqueta A. Y voy a poner la etiqueta A1, que va a ser cuando llegue a 50. ¿No es cierto? Cuando llegue a 50 se va a encender la etiqueta A1. Y miren lo que me va a aparecer en el cilindro. A0, A1. A1 cuando llegue afuera y A0 cuando esté adentro. ¿Ya? Se va a encender A0, A1 cuando esté afuera y A0 cuando esté adentro. Ahora, lo mismo voy a hacer con B. ¿No es cierto? B también voy a poner una etiqueta B0 cuando esté adentro y B1 cuando esté afuera. ¿Ya? Entonces también me sale así. ¿Sí? Ahora, aquí voy a poner, no voy a poner esfuerzo muscular, voy a poner mecánico, ¿no es cierto? Y voy a poner este accionamiento. ¿Se acuerdan que les había dicho que este accionamiento es un accionamiento que me permite detectar otro cilindro? ¿Sí se acuerdan? Pues miren, este accionamiento, ¿ya? Ahora miren, cuando A1 llegue afuera, yo quiero que se active esta válvula para que el B1 salga. Entonces aquí hago doble clic y pongo A1. Y miren lo que pasó. Ahora vamos a ver si es que sirve o no sirve. Simplemente hasta ahí puse una etiqueta, ¿no es cierto? Puse una etiqueta en cada uno, ¿no es cierto? Una marca. A0, A1, B0, B1. Y lo que hice fue poner en esta parte de aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Un control mecánico, ¿no es cierto? Que se va a accionar cuando el cilindro salga. ¿Qué quiere decir eso? El cilindro sale y lo que va a hacer el cilindro es, va a tocar este final de carrera, activando esta válvula y una vez que se active esta válvula va a salir B0, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué pasa. ¿No es cierto? Sale A1. Ah, miren, automáticamente salió B0. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ya? Hasta ahí, ¿me siguen? Dije, ¿me puede dejar ver la configuración de la primera válvula? ¿De la válvula o del cilindro? No, no, ahí está el cilindro. ¿Del cilindro? Ya. Ujú. El A0 se enciende o se marca cuando llega a 0 milímetros, es decir, cuando está totalmente adentro, ¿no? Y el A1 se enciende cuando está totalmente afuera, cuando la carrera llegó a su final. Y el otro cilindro, el de B. Es lo mismo, ¿no? Solo que con B. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Mucho ojo, esta es la base de toda la neumática. Si me entienden esto, van a entender todo lo demás. Anderson, Sí, que sí funciona. Hasta ya, ahí. excelente. Entonces, cuando salga B0, perdón, sí, cuando el cilindro B salga, yo quiero que el cilindro A retorne. Otra vez repito, cuando el cilindro cuando el cilindro B salga, ¿no es cierto?, esté afuera, yo quiero que ahí retorne A. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a quitar este retorno por muelle. No quiero que retorne por muelle. Quiero que retorne, ¿no es cierto? Cojo este de aquí. Mucho ojo que, miren, estoy haciendo que... espérense un ratito. Ya, es este de acá arriba, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, la diferencia entre los dos es la flechita.
Entonces, este yo quiero que se active cuando este cilindro salga. Entonces, como está en esta posición saliendo, cojo esta flechita, ¿no? Porque es hacia afuera, ¿no? Entonces, cojo este de aquí. Entonces, hago ahí y miren, va a salir cuando B1 se active. Y hago... Mucho ojo, van a haber errores, aquí van a haber errores y los voy a ir corrigiendo. Los errores son a propósito, ¿no? Por si acaso. Entonces, hasta ahí están. ¿Me siguen hasta ahí? Vamos a poner play. Hago clic. Ya, hay un error, ¿no? Cuando suelto este, vuelve enseguida. Ya. Esto se arregla de la siguiente manera. Este botón va a ser un botón con enclavamiento. Miren, este es un botón con enclavamiento. ¿Qué quiere decir con enclavamiento? Que cuando se presiona, se queda presionado, ¿no? Entonces, miren, aceptar. Ya, ahora quiero que regrese con B, ¿no es cierto? No regresó con B. A ver, perdón. Ya. No está regresando con B. Vamos a ver. Probablemente tengo que poner otra vez este. Ya. Ya. Es este B, el mismo B, ¿no? Tal cual como les había dicho, es este de aquí, ¿ya? Dejémoslo ahí. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que, ¿no es cierto? Es que este A hace que se active, no, perdón, el cilindro A sale, ¿no es cierto? El cilindro A sale y activa esa válvula. Al activarse esta válvula sale el cilindro B y el cilindro B al salir activa este lado, haciendo que la válvula vuelva a su posición original y que A ingrese, ¿no es cierto? Está bien, que A ingrese, ¿ya? Ahora, cuando A ingrese, yo quiero que, cuando A ingrese, yo quiero que B ingrese, ¿no es cierto? Cuando A ingrese, es decir, cuando A sea A0, yo quiero que ese A haga que el cilindro B regrese. Entonces, aquí voy a quitarle el resorte, ¿no es cierto? Y voy a quitarle el resorte y voy a ponerle igual. Cuando ingrese A, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero que el cilindro B regrese. Entonces aquí pongo A0. Entonces miren lo que pasa. ¿Sí ven? Miren lo que está pasando. ¿Ya? ¿Hasta ahí están? ¿Me siguen hasta ahí? Si está hasta ahí, ¿me siguen? Le puede volver a simular para ver. Y estoy ahí. Ya. Presiono este botón, ¿no es cierto? Este es el botón que va a comenzar el proceso. Entonces, solo que no lo puedo hacer más lento. Primero va a salir A. Una vez que A está afuera, va a hacer que B salga. Cuando B está afuera, va a hacer que A regrese. Y cuando A regresa, va a hacer que B regrese. Entonces, miren cómo va a ser. ¿Sí ven? ¿Ya? ¿Sí está? Listo. Ángel. Sí, ahora sí ya. Ya, ok.
Bien, vamos a ver. Aquí, a ver, les voy a explicar antes de seguir. Cuando B regresa, yo quiero que A vuelva a salir. Cuando B regresa, yo quiero que A vuelva a salir. Entonces, para que A salga, tengo que activar esta parte de aquí. Entonces, miren, cuando B regresa, ¿no es cierto? Tengo que activar este de aquí, ¿no es cierto? Entonces, miren, cuando B regrese, ¿no es cierto? Y aquí voy a poner B0. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué pasa. Miren, es un ciclo infinito y va a estar así continuamente, 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 continuamente. ¿Ya? ¿Sí se entiende? Miren, nosotros ya hemos hecho un, un, eh, hemos hecho un proceso cíclico entre cilindros sin utilizar nada de control eléctrico ni de PLCs, ¿no es cierto? Es puro mecánico y neumático, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Alguna pregunta, Anderson y Ángel? Me gustaría que me confirmaran que hasta ahí les salió todo. Eso le puede volver a simular para ver si. Ya, se va a simular un poco rápido, pero miren. Es uno tras otro, ¿no? A, B, A, B. Ya, no tengo un botón de paro. Pero vamos a ver si es que puedo. A ver. A ver, aquí voy a utilizar algo que todavía no les he enseñado, pero les voy a explicar, ¿ya? Vamos a válvulas. Vamos a donde dice válvulas de cierre y control de caudal. Y vamos aquí a esta válvula de caudal, ¿no? Esta de aquí, ¿ya? Entonces voy a ponerla aquí. Vamos a ver si, ya, aquí les tengo que explicar algo. Esa válvula lo que va a hacer es reducir, aquí, lo que va a hacer es reducir el espacio por donde pasa el aire. ¿Para qué? Para que el aire ya no pase en la misma cantidad. Es decir, si antes pasaba, por ejemplo, 6 litros por minuto, ahora pase 4 litros por minuto. ¿Qué va a producir esta reducción de caudal? Reducción de la velocidad. Ahora, esto sí funciona en la vida real. En este simulador es muy extraño porque hay computadoras donde sí funciona y hay computadoras donde no funciona. Vamos a ver, entonces voy a reducir del 100%, voy a reducir a un 50%, ¿ya? Vamos a ver si es que lo que debería pasar únicamente es reducción de velocidad. De hecho, esa es la aplicación de lo que es caudal, ¿no? Se reduce el caudal, se reduce la velocidad. Se reduce la presión, se reduce la fuerza, en cambio. No funciona, ¿sí se dan cuenta? Vamos a ver aquí. Miren, siguen 50. Ahí está. Sí se redujo un poco, ¿no? Ya, ahí está. Y así se redujo. Excelente, sí funciona. Lo que hago es reducir la fuerza, ¿no? Digo, perdón, la velocidad. Con caudal reduzco la velocidad. Con presión reduzco la fuerza. Bien, hasta ahí confírmenme que le salió, que ya está listo, que sí está todo ok. ¿Me confirman, por favor? Sí, todo ok. Ya, Ángel. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hice?
A ver, cada cilindro ya tiene su etiqueta y sus marcas, ¿no? Marca cuando está dentro, marca cuando está afuera, ¿no? Cada etiqueta, cada cilindro, A, B y C. Cada cilindro también tiene su válvula de control, ¿no es cierto? Es una válvula 4-2, 4 vías, 2 posiciones, cada cilindro, ¿no es cierto? Y también lo que he hecho es que cada válvula de control va a ser manejada por lado, ¿no es cierto? Por otra válvula neumática. Entonces, cada válvula tiene 2 válvulas, ¿no es cierto? Cada válvula tiene 2 válvulas. Cada válvula tiene 2 válvulas, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Pongan mucha atención. Voy a hacer doble clic en la válvula, ¿verdad? Y aquí ahí dice neumático eléctrico. Eso no lo hemos utilizado antes, ¿no es cierto? Y voy a poner el neumático. De lado y lado, ¿no? Neumático. Solamente neumático. Y activo esa parte de aquí, ¿no es cierto? Que dice muelle neumático, muelle neumático, muelle neumático. Y pongo neumático, neumático. Así, todas las válvulas las voy a poner así. ¿Ya? Me avisan si ya está, si está así. ¿Sí lo tienen así? Dije todas las válvulas, le colocamos. Todas las válvulas así, en esta misma configuración. Neumático, neumático y acá muelle neumático, muelle neumático. Ya ponemos OK. Todas las válvulas hacemos lo mismo, ¿no? Neumático, neumático, muelle neumático, muelle neumático. Solo las 3 válvulas de arriba, no, perdón, no todas, sino las tres válvulas que controlan los cilindros. Neumático, neumático. ¿Ya? Muelle neumático, muelle neumático. Listo. Bien, entonces, una vez que ya tenemos esto, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es conectar esta válvula de aquí con con acá y hacer doble clic aquí y ponemos conducto de control. ¿Ya? Queda así, ¿no? Otra vez, conecto esta válvula con esta de acá y pongo conducto de control. Conducto de control. Conducto de control. Hasta ahorita solamente estoy conectando de manera que lo que puedo interpretar es lo siguiente, es que, por ejemplo, esta válvula va a conectar, perdón, va a controlar el accionamiento de este lado. ¿Para qué? Para que cambie de posición. Y esta válvula va a conectar el accionamiento de este lado para que vuelva a su posición original, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo señalar de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, les va a quedar algo así. Y casi ya hemos terminado, ¿no? Casi ya hemos terminado. Hasta ahí, ¿me confirman si están hasta ahí? Espérame un minuto, estoy haciendo todavía. Ya. Ah. Bien, me confirman cuando ya lo tengan, ¿ok? Sí, ahí lo podemos, ahí podemos simular y miren lo que va a salir. Todos los cilindros adentro, pero cuando yo presiono esta de aquí, debería entrar, ¿no? Debería haber presión de aire aquí y debería entrar. Entonces, si no entra, hay un error. ¿No es cierto? Debería entrar. Entonces, como no entra, hay un error. Entonces, el error puede ser que esté acá. Vamos a quitar el muelle neumático. Vamos a dejarlo ahí. Ahí sí. Quitemos el muelle neumático de todas, ¿ya?
Miren, debería funcionar así, ¿no? Aún no está automatizado, esto es algo manual, ¿no es cierto? Vamos a quitar el muelle neumático. Perdonen. Ya, ahí sí funciona, ¿ya? Listo. Ahora, pónganme en atención. Pónganme mucha atención, igual esto queda grabado. Aquí vamos a hacer doble clic, ¿no es cierto? A ver, antes de empezar. A va a salir, A es el inicio, por lo tanto, aquí voy a coger y voy a poner un esfuerzo muscular y voy a poner un botoncito, ¿ya? Este mismo va a retornar por muelle. ¿Listo? Entonces, qué es lo que yo logro? Vamos a ir paso a paso. Aplasto, ¿cierto? Y A sale. Si se dan cuenta, A sale. De hecho, A queda salido, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta que se presione esta válvula de acá. Entonces, miren, por más de que presione una sola vez, A queda salido, queda enclavado, hasta que se presione esta válvula de acá. Entonces, ya tengo la primera parte, A más, ¿no es cierto? Ahora, A más, ¿no es cierto? Cuando A sale, es decir, cuando A está fuera, cuando se activa la etiqueta A1, B tiene que salir. Entonces, aquí sí voy a poner este primero, ¿no es cierto? Este primero, y voy a poner retorno por muelle. Entonces, miren, me queda así. Y aquí hago doble clic y le etiqueto o le pongo la etiqueta A1. ¿Por qué? Porque cuando A1 sale, B sale y puedo irlo probando, ¿no? Miren, ¿sí ven? A sale, B sale. Ahora, cuando B sale, ¿no es cierto? B vuelve a ingresar. Entonces, cuando B sale, B vuelve a ingresar. Entonces, vengo acá. Para que B ingrese, ¿serio eso? Para que B ingrese, tengo que aplazar este de aquí, ¿no es cierto? Pero ahí ya hay un error. Entonces, mucho ojo. Por favor, pónganme solamente atención aquí. Miren, ya hay un error. ¿Qué pasó? A sigue activado. Si se dan cuenta, A se sigue activando. Entonces, A no deja que esto se desactive. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a hacer un cambio en la etiqueta. No voy a poner 50, voy a poner que se active cuando pasa por 49. Vamos a ver si se soluciona con eso. Salió, ¿no es cierto? Ahora, ese tiene que activarse y tiene que regresar B. Ahora sí vale, ¿no es cierto? Solamente cambiando la etiqueta. De A1 le puse, en vez de 50, le puse 49, ¿ya? Ahora, cuando B sale, es decir, cuando se activa B1, tiene que regresar. Entonces, aquí voy a poner esfuerzo muscular. Cuando B sale, ¿no es cierto? Y retorno por muelle. Entonces, cuando B sale, cuando B1 se activa, ¿no es cierto? Tiene que regresar. Y voy a ir probando. Regresó B. ¿Sí se dan cuenta? Regresó B. Estoy bien. Todo está correcto, ¿no es cierto? Vuelvo. Y ahorita no va a hacerlo otra vez porque ya. ¿Sí ven? Entonces estoy hasta B1. Ahora, cuando B1 ingresa, es decir, cuando se activa B0, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que entrar tiene que entrar A, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver. Cuando B1 ingresa, tiene que entrar A. Entonces tengo que activar esta, ingresa A. Entonces es muy fácil, ¿no? Vuelvo y hago lo mismo. Ahora sí. Vengo aquí mecánico y ahora sí, B está regresando. Por lo tanto, B tiene este recorrido, ¿no? De derecha a izquierda. Por lo tanto, escojo el segundo. Y pongo igual retorno por muelle, ¿no? Y aquí pongo doble clic y hago que cuando B ingresa, es decir, cuando B está dentro B0, ¿no es cierto? A tiene que ingresar. Y miren, dice que hay sobrepuestos, no importa. Bueno, entonces presiono. Miren, allá tengo hasta aquí, ¿no? A sale, B ingresa, A ingresa, ¿no es cierto? Ahora, cuando B ingresa, ¿no es cierto? Cuando B ingresa, dice que tiene que salir, perdón, cuando A ingresa, no, aquí estoy, cuando A ingresa,
Es decir, en A0 tiene que salir C, ¿no es cierto? Entonces aquí tiene que salir C. Por lo tanto, pongo aquí, hago doble clic, igual pongo aquí. A está ingresando, por lo tanto tiene este recorrido, este segundo recorrido. Este es cuando ingresa, retorno por muelle, ¿no es cierto? Y aquí simplemente lo etiqueto con A0. Esto es porque está sobrepuesto esto. Ya lo voy a quitar. Vamos a ver. Miren, ya tengo C+, ¿no es cierto? C+. Muy bien. Ya tengo C+. Ahora, cuando C está afuera, A ingresa. Digo, C ingresa, ¿no es cierto? Entonces, en C hago clic aquí, ¿no es cierto? Y pongo igual. C está saliendo, ¿no es cierto? Por lo tanto, es el primero, ¿verdad? Y acá retorno por muelle. ¿Ok? ¿Cierto? Y aquí pongo. Cuando C está fuera, C debe ingresar. Entonces, cuando C está fuera es C1. Y ya. Miren. Ahora me va a salir 2 warning. No, este de acá no me salió. Y no ingresó C. ¿Por qué no ingresó C? Porque se quedó enclavado este de aquí, ¿no es cierto? Miren, sigue enclavado A0. Entonces, el A0 está enclavado, miren, este A0 está enclavado. ¿Sí ven que está enclavado? Entonces voy a mover este A0. La etiqueta, ¿no? La etiqueta la voy a poner en 1. ¿Ya? Vamos a ver si cambió. ¿Ya? ¿Sí se dieron cuenta? Súper fácil, ¿no? Sumamente fácil. ¿Qué es lo que hicimos? Movimos simplemente la etiqueta para que no se quede enclavado el A0, ¿no? Y ya está. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Tiene una lógica, tiene una secuencia a la que vamos siguiendo, ¿no? Tiene una secuencia a la que vamos siguiendo. Entonces, no es nada del otro mundo, ¿no es cierto? Es una secuencia. Por ejemplo, el A1 que activa, si el A sale, ¿no es cierto? Activa la salida de B, entonces el A1 activa B. Cuando sale B, ¿no es cierto? Hace que B ingrese, entonces para que B ingrese tengo que activar este, entonces el B1 activa esta válvula que hace que B ingrese. Cuando B ingresa, activa A1. Entonces, el B1, el B0, que es cuando B ingresa, activa el A, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Ahora sí, solamente para terminar y para que ya quede ahí, lo voy a hacer repetitivo, ¿no es cierto? Y para hacerlo repetitivo, hago doble clic aquí y aquí pongo esfuerzo muscular, no sé, perdón, mecánico. Y cuando C ingrese, yo quiero que vuelva a repetirse. Entonces, C ingresa, es este de aquí, ¿no es cierto? Yo quiero que vuelva a repetirse todo el proceso. Entonces, aquí pongo C0, ¿no es cierto? Pero cuando C ingresa, va a repetirse. Entonces, miren. Este está enclavado, ¿no? Igual tengo que mover esta etiqueta B0 porque quedó enclavada B0. Entonces, la voy a poner en 1, 1. Y ahora sí debería salir. Ya, el C0 también quedó enclavado. Entonces, vamos a ponerle en 1, 1. Ahora sí debería salir. ¿Ya? Ahora sí, ¿tienen alguna pregunta tal vez hasta ahí? ¿No? No me funcionó mi... ¿Por qué no les funcionó? ¿Qué pasó? ¿Dónde no les sale? ¿Quiere compartir pantalla? Ya le simula a ver si funciona. A ver, En todito les puso, diga, 1-1 en sí, a todos puse, A1. en A0 puse 1, 1.
Ya. Aquí voy a poner un regulador de caudal para que salga más lento. Voy a bajar bastante, ¿no? Ya, entonces aquí viene. Listo. Ya, el regulador de caudal. Se quedó ahí, ¿no? Es por el regulador de caudal. Lo voy a quitar en todo caso. Listo. Entonces, es una secuencia lógica, ¿no? Antes de terminar, esta secuencia es una automatización solamente neumática, mecánica, ¿no es cierto? Miren, tengo mandos mecánicos, ¿no es cierto? Finales de carrera mecánicos, todos son finales de carrera, ¿no es cierto? Esfuerzo muscular para iniciar el proceso y todo es control neumático, ¿no? Entonces, miren, he hecho un proceso repetitivo solamente con neumática, sin necesidad de PLC o control eléctrico. Bien, este ejercicio va a estar subido en Classroom para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan revisar. Sin embargo, si necesitan ayuda, recuerden ¿cómo se llama? El horario de tutorías también está abierto, entonces lo pueden revisar, ¿ya? Si tienen tiempo, pueden quedarse un ratito y pueden hacer las preguntas que tengan. Si no, vayan a la siguiente clase y pueden hacer las preguntas después. Igual estaré contestando.